y la respuesta hoy del gobierno es matarnos, acribillarnos y una lucha desigual. Nosotros estamos cansados en el campo, trabajar como bueyes y viejos y tener que protestar ante un gobierno oligarca. Pensar en la reforma agraria es devolverle la paz al campo. La necesidad de apropiarnos de nuestros recursos naturales. A ver, yo pienso que el debate en La Habana, y entre otras cosas los invito a que conozcan los 100 puntos que ha presentado las FARC de propuestas con relación a este tema, pero que obviamente no son aceptados por el gobierno, con una estrategia metodológica que a mí me parece muy perversa, que es la de que nada está aprobado hasta que no esté aprobado todo. Es decir, si se aprueba un acuerdo, los acuerdos no tienen validez porque supuestamente no se han aprobado los demás. El tema de la concentración de la tierra y el tema además de lo que significa el desarrollo agrario en el país no pasa simplemente por tener la tierra, pasa además por todo lo que es lo que expliqué anteriormente, que significa el territorio y que además va de la mano también de crédito barato, va también de la mano de la industrialización del campo, va de la mano de lo que significa la vivienda, es decir, todo el desarrollo rural integral, pero también el tema de la soberanía alimentaria, que es fundamental para un país como el nuestro. En el centro del debate hay un tema que es muy importante, que lo mencioné también ahora, que son las nuevas autonomías territoriales que se conocen con el nombre de reservas, de zonas de reserva campesina, que no son aceptadas por el gobierno, que plantean que esas son simplemente republiquetas de las FARC, que son autonomías que de concederse van a atentar contra la unidad territorial, lo que no es cierto, porque unidad territorial no hay en el país, o sea, un país que está tomado por las multinacionales, que además se están comprando todas las tierras, que dentro del debate de las zonas de reserva campesina hay un debate central, dos debates que se han planteado, que yo no creo que solamente los recojan las FARC, los recogen las FARC sí, pero los recoge muchísima gente en el país. Uno, la extranjerización de la tierra, o sea, Colombia yo creo que no hace censo rural porque es que no es capaz de aceptar que la tierra la tiene regalada, vendida. Y segundo, porque además del tema de la extranjerización de la tierra, que es un tema de por sí ya muy complejo, pues obviamente que está el tema que tiene que ver con la discusión de las zonas de reserva campesina. Yo pensaría que es un tema muy grueso, muy duro, que entre otras cosas al gobierno lo ha sorprendido la inmensa organización campesina que existe en el país, que le posibilita inclusive mucho antes, porque la verdad es que no es un tema de las FARC, ese es un tema de las organizaciones campesinas que con mucha anterioridad plantearon el tema precisamente, entre otras cosas porque tiene dos antecedentes muy claros. El primero son los resguardos indígenas, que pues obviamente vienen desde la colonia y que el país ha hecho mucha más investigación en términos de lo que significa el tema indígena, pero que desde a partir del año 93 está la Ley 70, yo fui autora de la Ley 70 y es donde se establecen los territorios colectivos de las comunidades negras y territorios colectivos que supuestamente no podían ser, están por fuera del comercio, entre comillas, pero que ese fue el objeto y la razón por las cuales el paramilitarismo desplaza toda la región pacífica fundamentalmente. Por esa razón es que la mayor representación étnica es negra, luego es indígena, porque obviamente están ubicados en las zonas que se convierten en la razón de ser de las multinacionales en el país. Pero me había saltado una cosa y me acabo de acordar. Cuando estamos hablando de la extranjerización de la tierra, está la discusión de los tratados de libre comercio, que en un momento determinado ellos saben que la posibilidad de lo que mencioné yo anteriormente de participar en el poder político va a dar lugar a una presencia y a un control de ese poder político que obvio que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con ese tipo de tratados de libre comercio, que es obvio que nosotros entraríamos a revisar los tratados de libre comercio y lo más seguro es que se van para atrás. Y eso obvio también que conlleva otro debate muy tenso en el país, muy difícil, que es el tema de la locomotora minero-energética, es decir, todo el tema de la explotación minera y de lo que es la apropiación de los recursos naturales. La razón de ser de la propuesta que nace de Marcha
y que vale la pena mencionar que ha cogido fuerza, que estamos esperando llevar siquiera al menos unas 400 personas desde aquí hasta el foro y obviamente hacer llegar de la región y de Colombia también un grupo significativo que dé cuenta de un foro, no multitudinario, pero sí un foro que tenga una fuerza crítica dentro de la región y sobre todo en un país que es importante como es Brasil y en un estado tan importante, el de los presupuestos participativos como es Porto Alegre. Yo creo que el objetivo fundamental, y lo tenemos que lograr, es la internacionalización del conocimiento del conflicto colombiano y de lo que significa este proceso de paz. Es decir, este no puede ser un proceso donde la gente no sepa qué pasa. Nosotros tenemos que buscar la manera de catequizar a la región sobre el tema del conflicto y qué significa su no solución, que es lo que acabo de mencionar anteriormente, es decir, cómo es una amenaza. Vamos a hablar más claro. Quienes hacen parte del conflicto y una de las exigencias del proceso de solución es acabar el paramilitarismo. Y yo diría que ese es un requisito sine qua non entre nosotros porque pues precisamente fueron a partir de ahí ellos a partir de ahí quienes asesinan un movimiento político como la Unión Patriótica, que se repite y que si nosotros sumamos toda la gente que han matado entre sindicales, entre periodistas y ahora entre defensores en la restitución de tierras, vamos acumulando la misma cifra, casi que podría decir uno. Entonces, el conflicto colombiano ha permitido varias cosas, ayudar al derrocamiento del presidente de Paraguay, y yo les voy a dar datos exactos porque es que creo que en esto es muy importante hablar con argumentos. Las Fuerzas Especiales Colombianas a pedido del presidente Lugo, que se enloqueció en un momento determinado, creo yo, y se fue para Colombia a hablar con Álvaro Uribe para que le explicara cómo era la política de seguridad democrática con todo ¿ustedes se acuerdan de un libro que salió en Colombia que se llamaba El embrujo autoritario? Entonces ese embrujó a Lugo y Lugo se fue para Colombia, le compró el cuento de la política de seguridad democrática, él se fue, le especializó las fuerzas que lo tumbaron a él primero que cualquier otra cosa, o sea, fuerzas que se fueron a fortalecer precisamente esa burguesía y oligarquía paraguaya que mantiene a mucha gente en el Paraguay también en la pobreza y en la miseria. Pero también especializados en paramilitarismo, las mismas fuerzas que se fueron a coadyuvar el golpe de Estado en Honduras, eso ya se sabe, inclusive hay pruebas y hay datos y hay informes y hay denuncias sobre eso. Y los mismos que se han ido a Venezuela a tratar de tumbar al presidente, a tratar de asesinar ahorita a Nicolás Maduro, o sea, esto es parte de lo que ha producido el mismo conflicto colombiano. Entonces, yo creo que el foro de Sao Paulo es muy importante porque creo que nuestras conferencias tienen que ser conferencias muy cualitativas, no conferencias panfletarias, sino conferencias que con argumentos y con elementos den cuenta realmente de lo que ha sido, de la amenaza en la región, de lo que ha sido la participación en lo que son los recursos norteamericanos para el armamentismo en la región, lo que fue la discusión sobre las 20 bases militares, la pelea que dio la región, el levantamiento de la base de Manta en Ecuador, el levantamiento que fue lo que produjo el derrocamiento de Zelaya, de la supuesta base que se iba a terminar en Honduras y que no se logró levantar, el debate que se ha pretendido hacer con lo que significa la disputa territorial de aguas marinas entre Nicaragua y Colombia y lo que se planteó y lo que se pretendía hacer con eso. O sea, lo que se estaba haciendo por debajo de eso con la necesidad que tenían los Estados Unidos de tener también un espacio marítimo y territorial en esa zona, que es el control precisamente de toda la región, que además va a dar al Pacífico. Yo creo que es eso, es la importancia geoestratégica del conflicto colombiano, lo que significa el conflicto colombiano para la inestabilidad de la región, amén de lo que significa para nosotros como país, como pueblo, como sociedad, que además somos precariamente, realmente, en términos de los países de la región, los de mayor atraso. O sea, nosotros no nos podemos convencer con el cuento de que tenemos, si vamos a hablar en términos de las mujeres, la gente cree que porque existe la ministra de Relaciones Exteriores y María Emma, el resto de las mujeres están bien en el país, y eso es mentiras.
Eso es absolutamente falso. Las mujeres ganan el 30% menos que los hombres, pues que los hombres que tienen algún puesto, pues también hay que decirlo. Y fuera de eso somos el 70% del sector informal de la economía. ¿Qué quiere decir eso? En el país lo que mayor ha crecido es el empleo informal. Es decir, ese que no tiene ni vacaciones, es decir, ni seguridad social, ni salud, ni fondo de pensiones, nada. Y en ese crecimiento del sector informal estamos las mujeres. No tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con la pobreza. Somos el segundo país de la región en embarazo infantil, en embarazo precoz. Así de sencillo, o sea, es que las cosas son con cifras, por eso a mí me parece supremamente importante que nosotros, y yo quiero inclusive, como sé que esto lo van a ver también los argentinos, insistir muchísimo que el balance de los 10 años es un balance político muy significativo, porque le va a decir al país que había antes de la toma del poder por parte de lo que es este nuevo proyecto que lo representan ahora los Kirchner, pero que mañana o pasado mañana lo pueden estar liderando otras personas. Uno no se puede poner a nadar sobre, o mejor dicho, embarrarse en cosas que pueden ser de la coyuntura en la construcción de un proyecto, cuando realmente lo que hay que mirar es qué había antes, qué hay después, qué hay ahora y qué sigue. Igualmente el balance de la región en los distintos gobiernos de nuevo cuño democrático después de lo que ha significado el inicio de la segunda independencia para la región. Y por eso me parece muy importante que eso lo evaluemos también en el foro, no solamente como un tema del conflicto como los colombianos, sino nosotros dentro de la región, insertados dentro de la región, qué podemos lograr dentro de la región y no solamente nosotros pensando que el tema del conflicto no nos golpea y nos afecta sino a nosotros, sino cómo afecta al conjunto de la región latinoamericana y cómo realmente Colombia, que para nosotros es muy harto, pero es muy importante poderlo decir, quienes estamos comprometidos con el proceso revolucionario y de transformación y de cambio y del buen vivir en la región, si no queremos hablar de revolución. Pero es muy importante decir y anotar que en Colombia están todos los empresarios retardatarios, toda la derecha continental de la región, la que quiere quedarse con la riqueza, la que no le importa si la gente no come, si no tiene escuela, si no tiene salud, si no tiene empleo, esa está en Colombia, porque el país, no es que nosotros estemos satisfechos de que ellos estén ahí armando golpes de Estado, no, es que nosotros desafortunadamente tenemos unos gobiernos que se han convertido en unas proxenetas de la democracia, que se han convertido realmente en unos justificadores de los golpes de Estado además, y que ahora pretenden además asentarse de tal manera que nosotros seamos los que sirvamos de receptario para que tumben a Nicolás Maduro, y eso no puede ser posible, ahí se tiene que levantar toda la región. Y nosotros ahora, a las 4 de la tarde iba Capriles para el Congreso de la República y toda la gente de marcha y las organizaciones, todo el mundo se movilizó y allá le fuimos a dar un buen recibimiento, a decirle que nosotros no queremos que vaya allá a hacer golpes de Estado. Y eso es parte del activismo y eso es parte de lo que nosotros tenemos que llevar al foro de Porto Alegre, porque creo además que la iniciativa de marcha que parte de aquí tiene una característica y una cualidad muy importante. Y es que yo he venido diciendo, y yo sé que eso no compromete a la marcha, me compromete a mí, y es que a mí me parece que el foro de Sao Paulo es como la reina de Inglaterra, que reina pero no gobierna. Es decir, no articula políticas para la defensa de lo que requiere la región, sino que se convierte en la pasarela intelectual de unos cuantos que reúnen a cuantos bobos para echarse un rollo y para decir que saben mucho. Pero cuando usted le dice aterriza el discurso para defender esto o aquello allá, ahí sí sacan el culete y no tienen nada que ver. Y además tienen la capacidad de medir el terrorismo, tienen un termómetro de terrorismo. Nosotros los de marcha, por ejemplo, tenemos un nivel alto de terrorismo en el termómetro de ellos. Entonces, sí. Entonces, precisamente yo creo que hay que cuestionar ese tipo de instancias porque se crean fundamentalmente para defender los avances que se han logrado a partir de la movilización popular. Entonces, ¿cómo es que ahora esa misma instancia que se crea para eso, que fue lo que insufló gobiernos nuevos, entonces la va a desinflar para decir que es que nos tenemos que acomodar a la flemática de los gobiernos de la derecha, que es la correcta, que es la que piensa, que es la que ejemplariza? Eso no puede ser así. Entonces, ese foro de Porto Alegre de pronto se convierte en un ejercicio
muy importante de la política y yo diría que en un laboratorio muy interesante porque además va a poner el centro del debate donde es. El conflicto de los colombianos no es solamente de los colombianos. Nosotros somos los chivos expiatorios de una política imperial que ha utilizado el territorio desde tiempos inveterados, es decir, desde Santander y de Páez, para impedir la nueva y la segunda y definitiva independencia.